El nuevo coronavirus está afectando a casi todo el planeta, pero no en todo el mundo la pandemia evoluciona de la misma manera. ¿Cuáles son los países más y menos eficaces en su combate y en qué se parecen sus estrategias? Algunos países del mundo fueron señalados como ejemplos a seguir, ya sea porque sufrieron pocos contagios, como en el caso de Taiwán, o porque el índice de mortalidad, a pesar de la gran cantidad de casos, es muy inferior al resto, como sucede en Alemania. Las diferencias entre ellos y los países a los que peor les fue, como los Estados Unidos, por lejos el país con más contagios y al que le siguen, aunque muy por debajo, España e Italia, pueden resumirse en varios factores en común. La anticipación. Los países con más éxito tomaron medidas tempranas. Comenzaron a comprar test y a hacer pruebas masivas, como en el caso de Alemania, Corea del Sur, Islandia o Taiwán. Cerraron sus fronteras antes que sus vecinos, como ocurrió en Dinamarca, o decretaron el aislamiento social aún con pocos casos. Esto sucedió, por ejemplo, en Nueva Zelanda y Portugal, y fue una medida que tardó mucho más en llegar en España, por ejemplo, que decidió un confinamiento más estricto el 14 de marzo, cuando el país ya tenía más de 6.000 casos. Fue lo mismo que ocurrió en los Estados Unidos, que registró su primer infectado en enero. Pruebas y más pruebas. La evidencia muestra que quienes menos sufren hoy las consecuencias del COVID-19 son quienes, aún si no son capaces de realizar una gran cantidad de test, ya que escasean, sí son capaces de fabricarlos y de descentralizar la información. Una vez más, el ejemplo de lo que no hay que hacer está en el país más importante del mundo. Allí la descentralización de testeos llegó un mes y medio después que la pandemia. El confinamiento y el cumplimiento del aislamiento social. Así como Portugal implementó la cuarentena de manera temprana, igual de importante fue el cumplimiento de la sociedad de esa medida. Teniendo a su vecino España como ejemplo cercano, la imagen sirvió para que las personas decidieran quedarse en sus casas, incluso antes de las medidas adoptadas por el gobierno. La no politización del asunto. La Organización Mundial de la Salud advirtió a los países sobre la no politización de la pandemia para evitar consecuencias más graves. En España, los Estados Unidos, Ecuador y Brasil, el tema tomó dimensión política, y no es casualidad que se encuentren entre los peor posicionados. La capacidad y las características de los sistemas de salud. En muchos países el sistema de salud, como ocurre en los Estados Unidos, está privatizado. Eso impidió el acceso a muchas personas a los testeos para verificar si estaban infectadas, aumentando el número de contagios y colapsando los sistemas. Si bien Italia y España tienen buenos sistemas de salud, la cantidad de casos rebasó las capacidades, cosa que no ocurrió en Alemania, uno de los mejor ubicados en este sentido. Los discursos. Desde el comienzo, la canciller alemana Angela Merkel dijo que el país enfrentaba su mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, otros presidentes, como el brasileño Bolsonaro, se refirieron a la pandemia como una gripecita, o la minimizaron, como en el caso de Trump y el mexicano López Obrador. Y el discurso no se quedó en palabras, demostró la capacidad de respuesta de cada uno de esos gobiernos. En América Latina también existen diferencias de estrategia y de discurso. No todos los países están enfrentando esta pandemia de la misma manera. ¿Cómo está posicionada la región frente a esta emergencia? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. En la región, el país con mayor número de casos y de muertos por COVID-19 es Brasil. Podríamos decir que las medidas de su presidente fueron tomadas en sentido contrario a la de los casos exitosos. No fueron tomadas a tiempo y tampoco centralizadas. El aislamiento social fue una decisión que tomaron autoridades locales y la propia sociedad, y el asunto fue politizado desde el principio. Eso derivó, por ejemplo, en el despido del ministro de Salud. En número de casos le siguen Perú, Chile, Ecuador y México, pero no en todos ellos el índice de mortalidad es igual. En Brasil supera el 6% y es el país con mayor mortalidad de la región. Los mejor posicionados en número de casos son Argentina, Uruguay y Paraguay, además de El Salvador, que comenzó con las medidas de confinamiento aún sin haberse detectado ningún caso. Estos últimos son ejemplos de reacciones tempranas y acompañando a un discurso que entendía la gravedad de la situación. Si bien la región tomó caminos diferentes y tiene ciertas desventajas comparativas respecto a los países más ricos, cuenta con un punto a su favor, el tiempo. Y como vimos, las medidas oportunas y adecuadas son fundamentales.